Hola, yo soy Valeria. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el estudio bíblico del libro de Juan. Perdón si no se mira muy bien con la luz y todo eso, pero es que me agarró la noche de estar grabando y no se mira muy bien, pero lo que importa es la palabra. Nosotros aquí solo somos la voz, el utensilio, así que lo importante es la palabra. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 6. Como les dije en el versículo, en el video anterior, no sé por qué hoy me estoy confundiendo mucho con la palabra versículo, capítulo y video, no sé por qué, ni se parecen. Pero como les dije en el video anterior, estos son, el 5 y el 6 son capítulos bastante largos. El capítulo 6 tiene 71 versículos. Entonces voy a estar poniendo aquí de este lado la referencia bíblica. Valeria, editora, la va a poner. Entonces, pero vamos a comenzar. Este capítulo 6 se divide en tres partes. La alimentación de los 5,000, cuando Jesús camina sobre las aguas, y Jesús el pan de vida. Entonces vamos a comenzar con lo que es la alimentación de los 5,000. Capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 14. Eh, Enfocándonos un poquito sobre esto, pues vamos a parafrasear un poquito la historia. Pues aquí está Jesús con los discípulos, han estado predicando y está toda esta multitud de gente tras ellos. Ya llegó la hora de la comida, todos tienen hambre y están cansados y están a las orillas del mar de Galilea. Y entonces viene Jesús y le pregunta primeramente a Felipe que si pueden darles de comer a todas estas personas. Y no es porque Jesús no supiera la respuesta, ni era que no sabía lo que iba a hacer y el milagro que iba a hacer, sino que Él viene con sus discípulos a probarlos, a apoyarlos, a ver qué es lo que ellos contestan. Quieren ver su fe, quieren ver qué van a contestar. Y así es con nosotros. La verdad es que, como mencionamos en otros videos, el milagro no es para los que ya creemos en Jesús. Para reforzar nuestra fe, porque Dios quiere ver cómo vamos a reaccionar, qué vamos a decir. Y me llama mucho la atención porque dice que entonces viene Jesús, alza la vista y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Y viene él y le dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Y yo digo, pues Felipe tal vez era bueno con los números, las matemáticas y un montón de cosas porque es rapidito, pero ni con el salario de 8 meses. Y 8 meses es bastante. Es prácticamente, ¿qué? Un 2/3 del salario de un año. Yo espero que lo haya dicho bien. Si no, me disculpa. Entonces, ay no, ustedes qué risa. Pero continuando. Y entonces, pero viene Andrés y otro de sus discípulos, Andrés, en el 8 dice que era hermano de Simón Pedro, le dijo, se mete a la conversación. Andrés era de iniciativas y de ven, ¿qué vamos a hacer? El rapidito. Siempre ustedes. Y aquí dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Empezó bien, pero después se cayó. Y así somos nosotros. A veces somos como Felipe, que de una vez nos desmoronamos, no sabemos qué hacer. Después tenemos a Andrés, que empieza con la iniciativa, pero ya en el camino se desmorona ante la realidad de la situación. Y así nos pasa en diferentes momentos y circunstancias de nuestra vida. Y aquí tenemos que Jesús sabe qué va a hacer, pero quiere probar la fe y quiere ver cómo respondemos. Y Él no desecha la iniciativa de Andrés, porque Jesús sabía que podía hacer un milagro, sabía que podía alimentarlos a todos, pero Él toma la iniciativa de Andrés para hacer el milagro. Él toma los panes y los peces de lo que Andrés le dijo para hacer este milagro. Y así hace con nosotros Dios. Toma nuestra iniciativa y de eso hace un milagro. Y eso es lo bonito, que Dios no desecha, sino que usa esa iniciativa. Y la hace 1000 veces mejor de lo que nos podríamos imaginar. Y eso es lo que tienes que saber. ¿Quién está contigo? ¿Y quién es el que tiene la capacidad de hacer las cosas? Que eso es lo que muchas veces nos olvida. A ellos se les olvidó que Jesús estaba con ellos y que Jesús era el que tenía la capacidad y el que Jesús era el que podía hacer algo. Vemos después en el capítulo que hasta sobra comida, que ellos llenaron después 12 canastas aún de lo que quedó. Y dice, y así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido llenaron 12 canastas. Y eso es algo que nos impresiona bastante, porque dice que nos está haciendo ver que Él está con nosotros y Él hace las cosas más que suficientes, las lleva más allá. Jesús
nos sorprende. De verdad, a veces tenemos alguna necesidad, tenemos algún problema y Él viene y nos sorprende y decimos, no solo superamos la necesidad, superamos la adversidad, superamos la prueba, sino que Jesús hace más, siempre hace más. Y después vemos que ahí ellos, los del pueblo, los querían coronar a Jesús como rey porque les había hecho semejante milagro y todos andaban corriendo tras él. Pero eso es algo que no siempre tenemos que reconocer de Jesús, la humildad, que aún sabiendo que él era Dios, él dice que salió huyendo, porque él sabía que a lo que había sido enviado. Dice que Jesús no quería fama y que él no era diferente a nosotros, él no se creía diferente a nosotros, él mantenía esa sencillez, él mantenía esa humildad. Y eso es lo que podemos ver aquí en el capítulo 14, que dice que al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Él huyó y se separó de la gente. Y eso es algo que en esta actualidad cuesta mucho. Por lo general la gente quiere en las iglesias, el renombre, la autoridad, el poder, el quién manda a quién resalta más que quién. Y vemos a Jesús una actitud completamente diferente, haciendo un milagro sobrenatural y él no toma esa posición. Y eso es algo que muchas veces confronta mi corazón, sobre todo cuando leo sobre Jesús, la humildad que él tiene, que aún siendo él el rey de todo, el que conoce todo, yo creo que su actitud, sus acciones hablan por sí solas. Y de ahí, en eso de que ellos iban huyendo y se van a la montaña solos, pues después viene lo de cuando Jesús camina sobre el agua y dice que ya anochecía y sus discípulos bajaron el lago y se subieron a una barca y comenzaron a cruzar el agua en dirección a Capernaum. Uno de los datos curiosos que podría yo decir aquí es que este mar de Galilea, este lago de Galilea, es bastante amplio para ser un lago, pero sobre todo que es el segundo lago en el mundo que es más hondo, porque por lo general están los lagos y tienen cierta profundidad, y tienen cierta conexión a lo que es el mar. Pero el mar de Galilea es el segundo lago que es más hondo, que es más profundo, y eso hace que generen ciertos vientos y corrientes y que las olas sean bastante amplias, y por eso es que pasaba todo este problema con las barcas en esos tiempos. Pero dice que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y ellos se asustaron porque había pasado toda esta gran tempestad, corriente. Dice, pero él les dijo, no tengan miedo, porque yo soy. Y esto es uno de los momentos muy importantes, porque de lo que hablaba Moisés, de lo que hablaba el Torá, el Pentateuco, todo lo que ellos tenían hasta ese momento, cuando en Isaías, los profetas y todo esto, siempre se referían a la venida del Mesías, a la venida del Hijo de Dios, como el yo soy. Y esta es la vez que él dice, yo soy, o sea, yo soy el que soy. Y es como que este shock, y dice, pero no tengan miedo, porque yo soy. Así que lo recibieron a bordo y llega a la orilla a donde se dirigían, y al día siguiente la multitud que se había quedado en el lago se dio cuenta que los discípulos se habían embarcado solos, y ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades, que quiere decir Galilea también, se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Es bastante impresionante porque no solo caminar sobre el agua, que pues nosotros sabemos que se escurre literalmente entre los dedos el agua. El otro día yo boté un pichel en la mesa y como tenemos, pues las sillas son como butacas y, ay no, ustedes, se movió y se deshizo por otros lados y uno dice, ¿cómo es posible? Pero en Jesús todo es posible, y si tuvieras fe, como un granito de mostaza, él le diría a la montaña, muévete, y podríamos caminar sobre las aguas con él también, como lo vemos lo que pasa con Pedro, pero como cada evangelio lo cuenta un poco diferente. Pero
también tenemos aquí que la reflexión sobre esto es que, como ellos decían, ellos querían remar y querían remar. Entonces, así somos nosotros, queremos remar y remar en la vida a nuestras propias fuerzas y querer demostrar que nosotros podemos y que nosotros tenemos el... Ay, no, ustedes. La verdad es que viendo ahora el video, hasta risa me da porque me quedé como que a la mitad. De verdad, que se me quedó sin almacenamiento el teléfono, se fue, ya vieron que estaba bien oscuro, que fue de lo que me disculpé al principio. Ya no había luz, todo se miraba mal y todo. Y de ahí que literal ya no me dejó grabar el teléfono. No sé por qué, literalmente todo se paró, pero tuve que borrar un montón de cosas, pero el punto es que ya logramos borrar lo suficientes para continuar grabando hoy el estudio. Entonces voy a continuar. Me estaba sobre lo de que Jesús camina sobre el agua y de que pues al final es una representación de que los marineros todos estaban en la barca queriendo por sus propias fuerzas encontrar la solución, pero es Jesús quien es la solución a todos. Y así somos nosotros, gastamos nuestras energías y nuestras fuerzas en estar remando, en lugar de correr a Jesús. Y de ahí viene la parte que es la central en lo que es este capítulo, que es Jesús, el pan de vida. Y en esto quiero dividirlo en 2 puntos. Es una lectura muy larga, desde el versículo 25 hasta el 71, así que vamos a ir muy puntual. Pero quiero leer lo que es el versículo 26, que dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre esto ha puesto Dios, el Padre, su sello, su aprobación. Después de que ellos logran llegar a la orilla, después de todo lo que pasa en la barca, la multitud a la que ellos habían alimentado está esperándola porque quieren otra vez a Jesús que haga el milagro y que les dé de comer y todas estas cosas. Entonces viene Jesús y les da esta palabra. Y en los videos del día domingo, si los vieron, se van a acordar que hablé sobre permanecer, que permanecer significa es poder estar en un mismo lugar mucho tiempo, de tener esa firmeza, de poder crecer, de arraigarse, permanecer. Y aquí Jesús les está diciendo, ustedes me buscan por la comida prácticamente, ustedes me buscan porque yo les llené la pancita, pero nos dice que no nos enfoquemos en las cosas materiales, porque muchas veces nos afanamos tanto en lo material, en lo de este mundo, pero eso no va a permanecer. Lo único que realmente va a permanecer es nuestra relación con Dios, es lo que va a hacer permanecer, va a permanecer eterno, va a estar siempre. Vamos a seguir creciendo, vamos a estar arraigados en nuestra vida espiritual, en la vida eterna, es algo que va a permanecer. Entonces Él nos está diciendo que permanezcamos en Él, que creamos en Él, que crezcamos en Él, permanecer en mí. Y esa es una de las cosas que la verdad es que al vivir en esta tierra, nuestra misma humanidad es la que nos produce eso de que, ay, es que necesito tantos pares de zapatos, necesito tanto de ropa, necesito comer tal cosa, necesito hacer tal cosa. Y así otras tantas cosas, pero de ahí, por ejemplo, en la pandemia nosotros nos podemos poner a pensar como de, bueno, ¿y para qué tanta ropa si no salgo? La pandemia llegó a realmente a replantearnos muchas cosas, a hacernos ver qué es realmente importante. Y nosotros en momentos como esos decimos, bueno, ¿y para qué afanarse tanto por un carro si ahora pues de la nada ya no puedo salir? O ¿por qué afanarse tanto por el trabajo, tantas cosas, que ahora que no está, descuidé tanto a mi familia, que ahora que estamos todo el tiempo juntos, no sé cómo actuar, no sé cómo hablarles, no los conozco? Y por eso Dios nos está diciendo eso, permanecer en las cosas buenas, permanecer en lo que es de vida eterna, permanecer en mí. Él nos está diciendo que Él es el pan de vida, que el pan de vida no era los peces y el pan de vida era Él mismo. Y igual para la dificultad de la barca. Y después, en el versículo 19 dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. La obra de Dios va a ser consumada cuando tú creas en Jesucristo, que fue el enviado y es Hijo de Dios.
Pero sobre todo me interesa el versículo 35 que dice, yo soy el pan de vida. Aquí tenemos uno de los yo soy de Jesús. Jesús declaró a fuerte voz, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y eso es lo bonito, que aquí viene nuestra esperanza de vida. Cuando nosotros creemos en Jesús, entramos en este sistema de la gracia, entramos en esta vida Zoe, en este nuevo nacimiento, en vivir en santidad. Ahí está la promesa. Y ahí mismo dice Jesús, yo lo resucitaré en el día final. En el día final los muertos en Cristo resucitarán primero y luego seremos transformados, elevados y todavía estamos aquí y no veremos pues todo lo que esta tierra tendrá que pasar. Y ahí dice que ninguno se le va a perder. Jesús es el buen pastor y ninguna oveja se le va a perder. A veces nos podemos poner por los cabritos, brincones, que nos queremos subir y un montón de cosas, pero nadie se le va a perder. Y el que viene a él nunca pasará hambre. Y no habla de algo pues más humano que podamos tocar. Él no se refiere a lo que nuestra alma necesita, porque muchas veces solo pensamos en nuestra necesidad física, pero lo que Jesús quiere y Él realmente viene a sanar y curar es nuestra necesidad espiritual, la de nuestra alma, la de nuestro corazón, que es la que va a permanecer y perdurar. Y Él es el pan de vida, nuestro alimento de vida, el que nos hace. Y ahí dice en el versículo 41, yo soy el pan que bajó del cielo. Y esto es la referencia al maná de cuando cayó del cielo, y es la bendición, la provisión y todo, pero Él es el maná del cielo para nosotros. Y me encanta porque de ahí en el versículo 43 dice, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. Y ahí vemos que Él empieza, ahí sí que a debatir, porque muchos decían que cómo es posible que Él sea el que bajó del cielo y todo, pues si nosotros conocemos a José su papá, a María su mamá, que tiene una historia ahí medio dudosa de por qué lo tuvo antes y no se había casado, y sus hermanos los conocemos, y la gente empieza a decir un montón de cosas. Y en el 53 dice, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Él está hablando de su sacrificio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Jesús es nuestro alimento, es lo que nos va a hacer vivir para siempre, con la esperanza de que es su sacrificio lo que nos da vida. Después continúa, pero sobre todo, me llama mucho la atención del 68, porque más adelante vamos a estar hablando bastante de Pedro. Dice, cuando ellos que muchos discípulos los empiezan a abandonar y todo eso, dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. Y así es como terminamos el estudio bíblico de este capítulo 6. A pesar de todos los inconvenientes que tuvimos, yo espero que algo de todo esto haya quedado en tu corazón, en tu vida. Y no olvides que Jesús es el pan de vida, es el maná del cielo para ti, es lo que te trae esa bendición, es lo que te trae esa vida eterna. Tienes que comer de su sangre, de su carne, no literalmente, sino que Él nos está haciendo referencia a lo que es su sacrificio. Y no olvides que cuando hablamos sobre lo de cuando Él camina sobre las aguas, es que Él quiere que te des cuenta que no es por tus fuerzas, no tienes que agotar tus energías, sino que es Él en ti. Es Él al que tienes que ver. Igual en la alimentación de los 5,000, Él está atento a ver qué dices, a ver qué reacciones tu iniciativa, y de la iniciativa que tú tomes, Él hace un milagro maravilloso. Entonces, que Dios te bendiga y espero que podamos continuar con los siguientes estudios. Y voy a seguir borrando cosas para que ya no nos pase lo mismo
de que ya no hay espacio y puedas seguir grabando. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro video.